Seamos padres. Y le damos la bienvenida a la psicóloga Stephanie Carrión. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida exitosa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. A usted, gracias. El tema es, ¿por qué mi hijo adolescente es tan rebelde, psicóloga? ¿Cómo tratamos, cómo llegamos a acuerdos con los chicos cuando son adolescentes? Bueno, lo primero es que hay que comprender que la adolescencia viene con esta rebeldía natural propia de la etapa, donde los chicos buscan generar autonomía, identidad, diferenciarse de los padres. Es por eso que muchas veces van a tener estas negativas ante nuestras peticiones como papás. Y recordemos que también hay todo un desarrollo, no es que ellos no quieran obedecer o no quieran escucharnos, sino que también tiene que ver con el lóbulo prefrontal del cerebro, que es el encargado de trabajar con los impulsos, la toma de decisiones, y es precisamente en esta etapa en la que sigue desarrollándose, porque este lóbulo precisamente te termina de desarrollar entre los 25 y 28 años. Así es, sin embargo se vuelve mucho más complejo el diálogo y la convivencia cuando hay problemas de salud mental, ¿no? Que es tan común cuando hay chicos en esta etapa de la adolescencia, sea depresión, sea pues ansiedad, problemas, incluso trastornos alimenticios en las jóvenes o en los jóvenes también. Sí, definitivamente en esa etapa la comunicación se vuelve importante para los padres, ¿no? Establecer límites claros. No se trata solo de entender que, ok, es una etapa de la edad, sino que además de esto hay que establecer límites claros. Nuestro rol como papás es poder conectar con la necesidad de ser escuchados, de ser entendidos que puede tener nuestro hijo adolescente, pero también ser firmes con calidez, ¿no? Y esta es la parte clave en la terapia con los papás y con el adolescente. Correcto. Vamos a conversar con los padres de familia, por favor, psicóloga Carrión, a través de Claro que los sí. números 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800 para escucharlos, sus preguntas, consultas, pero también si tienen quizás casos de éxito, ¿no? Cómo ellos han lidiado con una etapa complicada de la vida como es la adolescencia y sobre todo que puedan ser guiados por los profesionales como usted. Por ejemplo, es muy distinto el trato que se tiene con las damas y con los caballeros, ¿no? Cuando la hija es adolescente hay otros riesgos y otras preocupaciones. Incluso hay esta distinción, tú eres mujer, te cuido más. Sí, eso es algo que en consulta a veces mis pacientes adolescentes les molesta muchísimo, ¿no? Porque sobre todo cuando hay hermanos, Cuando hay y hermanos. las pacientes mujeres me dicen, pero a mi hermano sí le dejan hacer eso y a mí simplemente no porque soy mujer. Entonces genera esta sensación de injusticia hacia los adolescentes que genera más rebeldía, ¿no? Si bien es cierto, hay que entender las diferencias que pueden haber dentro del género, pero el cuidado y los límites no tiene que ver con el género. Así es, 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. ¿Por qué mi hijo adolescente es tan rebelde? Algo que pasa y es muy común es que ellos ya no quieren ser parte de las reuniones familiares, ¿no? Si antes había una parrilla en casa por un cumpleaños y todos jugábamos y participaban, ellos están con su celular, solos, y creo que eso a los padres como que les duele, ¿no? Que su hijo ya no quiera compartir como antes cuando era niño. Sí, sí, efectivamente hay que entender que los intereses de los adolescentes van cambiando y que aquí ya también hay que tener en cuenta su opinión. Cuando de repente cuando eran pequeñitos, mamá y papá los cambiaban, los alistaban y los llevaban a la reunión familiar sin consultar si querían o no querían participar de esta. Cuando son adolescentes no se trata de que siempre van a tener que consultar todas las decisiones a los hijos, los padres. Sin embargo, también va a ser importante tener en cuenta los gustos y preferencias y el por qué no se siente cómodo y explicarle, mira, de repente no tienes que ir a todas las reuniones familiares, pero estas son importantes para la familia y para nosotros dentro de nuestra conexión. Entonces te pedimos, entendemos que no es cómodo, pero te pedimos que hagas este esfuerzo ante esta situación, ante este evento. Claro. Entonces se trata mucho de negociar también con los adolescentes, negociar lo que se pueda negociar, no necesariamente las normas y valores de la familia, pero sí hay algunas cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces yo siempre le digo a los papás en terapia, elijan sus batallas, cuáles valen la pena y cuáles de repente
puedo negociarlas con mi hijo adolescente. Claro, sus gustos musicales, ¿no? Ahora que están tan vinculados con las redes sociales, el papá, la mamá tiene que saber lo que hacen los chicos, a quiénes siguen, sus influencers, streamers, jugadores de fútbol, cantantes, cada vez sale uno más raro que el otro. Sí, es difícil seguirles el ritmo a los chicos con todas las nuevas cosas que aparecen, las nuevas canciones y, no sé, influencers que ellos puedan seguir, pero sí va a ser importante que como papás tratemos de estar involucrados en sus gustos, en compartir, en entender. De repente no me encanta a mí su cantante favorito, pero respeto y trato de entender y no simplemente cada vez que lo veo escuchando a este cantante reprimirlo e invalidarlo y decirle que no, que eso no es música, que qué tipo de letra, sino entender, ¿no? Entender que puede ser un poco la moda, que no necesariamente concuerda con nosotros, porque esto va a abrir este puente de comunicación entre papás e hijos y así entender. A veces por las canciones nos podemos dar cuenta de qué le está pasando a mi hijo. Si de pronto empiezo a escuchar letras de mucha tristeza, de que odia la vida, no lo sé. Entonces, a través de sus intereses puedo informarme de cosas que de repente mi adolescente aún no sabe cómo expresar en palabras, pero que con sus acciones puede estar comunicando. Claro. Ahora, si hablamos del trato con los adolescentes, siempre está en debate la violencia, ¿no? Ya sea física, sea psicológica, sea también verbal, los gritos, los insultos o la humillación. Pero antes de eso, por favor, vamos a ir con la primera comunicación. Aquí en la secuencia Seamos Padres de Radio Exitosa. ¿Por qué mi hijo adolescente es tan rebelde? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas. Discrepo con una palabra de la doctora quien está acompañando. Yo creo que con los hijos no se negocian. Esa palabrita no me parece correcta, porque la crianza de los hijos no es un negocio. Y cuando uno en la familia imparte propiamente educación, formación, es para que ellos adopten esa formación, esa forma de educar a los hijos. Pero no que los hijos hoy por hoy quieran educar a los padres. Entonces, si vamos a estar buscando qué justificar sus acciones, sus actitudes para con nosotros los padres, estamos ahí cometiendo un error. Yo solamente quiero agregar algo, señorita. Mire, yo soy de la generación de los 80, he nacido en el 69, y en la gran mayoría, así como hay encuestas, en la gran mayoría de las personas de esta generación, no hay tanta situación extraña como la que hoy por hoy se puede encontrar en los jóvenes. Correcto, caballero. Vamos a la pausa y regresamos con la psicóloga Stephanie Carrión con su respuesta aquí en la secuencia Seamos Padres de Radio Exitosa. Ya volvemos.